Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimos de ustedes y a mí también, por supuesto. Hoy vamos a desentrañar los secretos y las maravillas detrás de un evento que, si las noticias y los rumores son ciertos, fue mucho más que una simple celebración. Hoy hablamos de la fiesta que unió a Andy y Kerem. Si han leído bien, vamos a hablar de esa noche épica que, según se dice, fue el catalizador para algo mucho más grande entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Si eres fan de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el mundo del espectáculo y las historias que se tejen entre bambalinas, quédate hasta el final porque te aseguro que esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, dale a ese botón rojo de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido y así no te pierdes nada de lo que tenemos preparado. Y si te gusta este tipo de contenido, déjanos un gran like, nos motiva a seguir creando. Ahora sí, empecemos a desvelar este misterio. Imaginen la escena, una fiesta, luces centelleantes, música envolvente, la creme del entretenimiento turco reunida bajo un mismo techo. Pero no cualquier fiesta, no. Estamos hablando de un evento que, según los rumores que circularon como un reguero de pólvora y los reportes de la prensa especializada, fue el escenario perfecto para que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con éxito, talento y una química instantánea que trascendió la pantalla, dieran un paso adelante en su relación. Durante un tiempo considerable, los fans de la exitosa serie Sen Kalkam anhelaban, casi con devoción, ver a sus protagonistas juntos fuera del set de rodaje. La química que ambos irradiaban en cada escena, cada mirada, cada gesto, era tan palpable, tan genuina, que la línea entre la ficción y la realidad se volvía deliciosamente borrosa para muchos espectadores. Y seamos sinceros, ¿quién no soñaba con que Kerem y Hande hicieran realidad la historia de amor que tanto nos cautivó en la televisión? Esa conexión que sentíamos desde la distancia alimentaba la esperanza de que, tal vez, lo que veíamos era solo el reflejo de algo aún más profundo y real. Los rumores, como comentaba, comenzaron a circular con una velocidad asombrosa poco después de que ambos actores compartieran créditos y protagonizaran esa producción de éxito arrollador. Las redes sociales, ese epicentro de la opinión pública moderna, se inundaron de comentarios, especulaciones febriles y, por supuesto, de la inquebrantable esperanza de los seguidores de que esa conexión especial que veíamos en televisión fuera algo más que una magistral actuación. Y fue precisamente en medio de este fervor de los fans y la constante e intensa atención mediática que surgió la noticia de esta enigmática fiesta. A día de hoy, todavía no está del todo claro si se trató de un evento estrictamente privado, una celebración organizada para algún proyecto o logro profesional, o simplemente una reunión relajada de amigos cercanos y colegas. Sin embargo, lo que sí se sabe, o al menos se rumorea con una fuerza impresionante y persistente, es que fue en esa noche cuando las cosas entre Hande y Kerem cambiaron de rumbo, marcando un antes y un después. Se dice que la fiesta, que tuvo lugar en un lugar tan espectacular como selecto, estuvo repleta de celebridades del mundo del espectáculo turco, amigos íntimos de ambos actores y colaboradores habituales que forman parte de su círculo más cercano. Imaginen el ambiente, la energía palpable, la camaradería vibrante, quizás un poco de vino fluyendo libremente, buena música ambientando la velada. Y en medio de todo ese bullicio festivo, dos personas que, según se percibía, ya sentían una conexión especial, compartiendo miradas que decían mucho más de lo que las palabras podían expresar, risas cómplices y conversaciones que, para los ojos del público atento y la siempre vigilante prensa, parecían indicar algo más que una simple amistad. Los paparazzi, como era de esperar, estaban al acecho, desplegando una artillería de cámaras intentando capturar cualquier indicio, cualquier señal, cualquier detalle de esa química que tanto se comentaba. Y aunque las fotos iniciales podían ser sutiles, tímidas, los testimonios de personas allegadas a ellos y los susurros que se filtraron de los presentes empezaron a pintar un cuadro mucho más claro y prometedor. Algunos reportes, que parecían tener cierta credibilidad, mencionaban que durante esa memorable fiesta, Hande y Kerem pasaron una cantidad significativa de tiempo juntos, buscando momentos de intimidad lejos del bullicio general de la celebración. Se rumoreaba que compartieron conversaciones profundas, que disfrutaron de la compañía mutua de una manera más íntima y personal, alejados de las miradas indiscretas no tanto como para escapar por completo de los ojos curiosos. Se hablaba de gestos sutiles pero significativos, de miradas cargadas de complicidad que iban más allá de la amistad,
de una cercanía física y emocional que evidenciaba una conexión especial. Y es que cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte y magnética, a menudo se nota, se percibe, se siente en el aire. No necesita ser un despliegue ostentoso de afecto público para que el mundo lo vea. A veces basta con la forma en que se miran, la manera en que sus risas se sincronizan ante el mismo chiste, o la naturalidad y la comodidad que demuestran al estar juntos, como si el resto del mundo desapareciera. Lo fascinante de esta historia, y de muchas otras en el mundo del espectáculo, es como un evento aparentemente sencillo, una fiesta que podría ser vista como una simple reunión social, puede convertirse en el auténtico asterisco punto de inflexión de una relación. Para Anne Derzel y Kerem Bürsin, esta fiesta no fue solo una oportunidad para desconectar del estrés de las grabaciones y divertirse en compañía, sino que parece haber sido el momento crucial en el que ambos decidieron, quizás de forma tácita o quizás con una conversación sincera, dar rienda suelta a lo que sentían el uno por el otro. Es totalmente plausible pensar que hasta ese momento ambos actores pudieron haber sido cautelosos, conscientes de la enorme presión mediática y del constante escrutinio público al que estaban sometidos. Sin embargo, quizás en la atmósfera de celebración, de confianza mutua y de un entorno más relajado, se sintieron lo suficientemente libres y seguros como para explorar esos sentimientos más profundos que ya bullían en su interior. Y aquí es donde entra en juego la magia de la vida real, ¿verdad? A menudo las historias de amor más cautivadoras, las que más nos atrapan y nos conmueven, son aquellas que se desarrollan de forma natural, sin artificios innecesarios, y donde la conexión genuina entre las personas es el pilar fundamental. La fiesta que supuestamente unió a Hande y Kerem se convirtió, en la narrativa popular y entre sus seguidores, en el símbolo de esa conexión que muchos esperaban ver florecer, la confirmación de que la magia que veían en pantalla podía extenderse a sus vidas reales. Fue el momento en que los rumores, hasta entonces meras especulaciones, empezaron a tomar forma concreta y tangible, y la esperanza de los fans se transformó en una expectativa casi palpable, en una certeza que muchos ya sentían. Pensemos un poco en la logística de un evento así, aunque los detalles sean escasos. Si fue una fiesta organizada por alguno de ellos, o por amigos en común que conocían la creciente conexión entre ambos, seguramente hubo cierta planificación. ¿Quiénes fueron los invitados selectos? ¿Cuál fue la temática o la decoración del lugar? ¿Qué tipo de música sonó para crear la atmósfera perfecta? Si bien los detalles específicos de la fiesta en sí son escasos y pertenecen más al ámbito del rumor y la especulación informada, lo que realmente nos interesa a nosotros, los espectadores y fervientes fans, es el asterisco resultado, la consecuencia de esa noche. Y el resultado para muchos fue una relación que se volvió tan o más interesante, cautivadora y admirada que la propia serie que los unió y los dio a conocer juntos. Después de esa misteriosa y al parecer decisiva fiesta, la dinámica entre Hande y Kerem, al menos en lo que se refiere a su presencia en redes sociales y sus apariciones públicas conjuntas, pareció experimentar un cambio notable y perceptible. Empezaron a compartir más momentos juntos, no solo en eventos de carácter profesional o alfombras rojas, sino también en situaciones más cotidianas, más íntimas, que dejaban entrever una relación más consolidada. Las fotos de sus viajes juntos, sus paseos por la ciudad, sus encuentros informales, empezaron a aparecer con una frecuencia mayor y una naturalidad que antes no se observaba. Y cada una de esas publicaciones, cada foto compartida, era analizada al milímetro por los fans más dedicados, buscando desesperadamente cualquier indicio, cualquier pista de su amor y de la felicidad que parecían compartir. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas y exclusivas sobre sus estrellas más prominentes, siguió de cerca cada uno de sus movimientos con una atención casi obsesiva. Y aunque es cierto que en ocasiones la especulación y la exageración pueden jugar un papel importante en el periodismo de entretenimiento, había una corriente de fondo de autenticidad, una sensación de genuinidad que muchos observadores y fans percibían. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus respectivas carreras, los comentarios cariñosos y públicos que se dedicaban en redes sociales o en entrevistas, los gestos de complicidad que compartían ante las cámaras. Todo contribuía a construir y solidificar la imagen de una pareja sólida, unida y profundamente enamorada. Y todo esto se dice con insistencia tú. O su origen, su chispa inicial, en esa fiesta en particular. Una noche que en principio pudo haber sido concebida como una simple reunión social entre amigos y colegas, pero que terminó convirtiéndose en el asterisco catalizador de algo mucho más significativo y duradero.
Es realmente fascinante pensar en cómo un solo evento, un momento específico en el tiempo, puede tener un impacto tan profundo y duradero en la vida de dos personas, y por extensión, en la percepción pública y la narrativa de su relación. Para Hande y Kerem, esta fiesta no fue solo una noche de celebración y diversión entre amigos, sino que parece haber marcado el comienzo de un capítulo importante y emocionante en sus vidas, un capítulo que, para fortuna de muchos de nosotros, hemos tenido el placer y el privilegio de seguir de cerca. No podemos olvidar, en esta narrativa, la influencia innegable y poderosa que los fans tuvieron en todo este proceso. La constante energía, el apoyo incondicional y el entusiasmo del público jugaron un papel crucial en la visibilidad y la consolidación de su relación. Cuando existe tanto amor y tanto deseo colectivo de ver felices a dos personas, la noticia de su unión, de su compromiso, se propaga con una fuerza imparable, casi como una marea. Y esta fiesta, al parecer, fue el evento que encendió esa chispa de una manera definitiva, transformando la esperanza ferviente de los fans en una realidad tangible y celebratory. En definitiva, la fiesta que supuestamente unió a Hande y Kerem es una historia que va mucho más allá de los flashes de las cámaras, de las portadas de revistas y de los titulares sensacionalistas. Es una historia sobre la conexión humana en su forma más pura, sobre cómo los momentos compartidos, especialmente en un ambiente de celebración y relax, pueden ser increíblemente poderosos y transformadores, y sobre cómo, a veces, el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados o en las celebraciones más prometedoras. Es un recordatorio conmovedor de que detrás de las pantallas, de los personajes y de las fachadas públicas, hay personas reales con sentimientos reales, emociones complejas y vidas que se entrelazan, y que sus historias de amor pueden ser, y a menudo son, tan cautivadoras, inspiradoras y dignas de admirar como las ficciones que nos muestran en las series. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos desentrañado hoy en este vídeo, hemos explorado a fondo la teoría predominante de que una fiesta en particular, rodeada de misterio y especulación, fue el evento clave que no solo fortaleció, sino que también oficializó y consolidó la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado cómo la química eléctrica y cautivadora que ambos demostraron en la serie, Senkal Kapm, alimentó las esperanzas y los sueños de miles de fans, y cómo esta misteriosa fiesta se convirtió en el supuesto punto de inflexión, el catalizador que hizo realidad esos anhelos. Hemos analizado la importancia simbólica de las miradas cómplices, las conversaciones íntimas y el perceptible cambio en su dinámica pública y en su interacción ante las cámaras después de ese evento. Y sobre todo hemos destacado cómo esta historia, aunque envuelta en un aura de rumor y especulación, logró capturar la imaginación, la atención y el corazón de miles, si no millones, de seguidores en todo el mundo. Realmente espero que hayan disfrutado de este recorrido detallado por los entresijos de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de cómo una fiesta podría haber sido el evento que lo cambió todo. Ha sido un placer para mí investigar y compartir toda esta información y análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Creen ustedes que esa fiesta fue realmente el momento decisivo, el verdadero punto de inflexión en su relación? ¿Han seguido de cerca su relación desde el principio? ¿Qué otras teorías o anécdotas conocen sobre esta pareja? Déjenme sus pensamientos, sus impresiones y sus comentarios abajo. Me encanta leerlos a todos y saber lo que piensan, sus opiniones son muy valiosas para mí y para la comunidad del canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las historias fascinantes del mundo del espectáculo y de las relaciones que nacen entre las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra creciente comunidad y asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo que publiquemos. Tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.